que hay en nuestro país, que aún gozamos, Señor, te suplicamos en el nombre de Cristo que tú nos permitas seguir disfrutando de esta libertad, pero también conscientes de que nos das este privilegio para que podamos llevar tu evangelio a quien aún no lo tiene, Señor. Estar conscientes también de la responsabilidad que tenemos de vivir vidas que alumbren, que iluminen también a nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros conocidos, compañeros en el trabajo, en la escuela, y así poder alcanzar con tu evangelio a otros tantos más. Gracias por la libertad que hay en nuestro país. Te alabamos por ello. Háblanos, Señor, ahora. Te pedimos en el nombre de Cristo. Y ayúdanos a meditar en este pasaje y en lo que tú tienes a través de él, Señor. Te lo pedimos y damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué difícil resulta en ocasiones cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Qué difícil resulta en ocasiones sujetar nuestra carne a la voluntad de Dios, porque nuestra carne batalla con la voluntad de Dios. Nuestra carne muchas veces no desea cumplir lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y no solamente la carne, pero también pudiéramos pensar en las complicaciones o dificultades que a veces surgen en el cumplimiento de la voluntad de Dios. A veces no queremos sufrir, a veces no queremos padecer, a veces no queremos tener una circunstancia complicada cuando estamos tratando de cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero también otro obstáculo que encontramos en el cumplimiento de la voluntad de Dios o en el deseo que tenemos de cumplir la voluntad de Dios es la propia incredulidad nuestra. El creer que tal vez no sea lo mejor. El creer que tal vez, aunque la palabra de Dios dice, mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta, la incredulidad nos impide creer lo que Dios dice acerca de su voluntad. Entonces, esas situaciones a veces complican que nosotros cumplamos a cabalidad la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero vamos a ver aquí en la palabra de Dios cómo cumplir la voluntad de Dios cuando surgen estas situaciones, cuando las circunstancias no son las mejores, cuando mi carne no está cómoda en cumplir la voluntad de Dios y cuando mi incredulidad también se presenta en el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo cumplo la voluntad de Dios para poder disfrutar del fruto del cumplimiento de la voluntad de Dios? Y sabemos, hermano, no hay nada mejor que andar en la voluntad de Dios, que hacer la voluntad de Dios, que cumplir la voluntad de Dios. No hay nada mejor. Lo peor de nuestra vida es estar fuera de la voluntad de Dios. Hacer lo que mi carne quiere, hacer las cosas porque me acomodan hacerlas, no hacer las cosas por mi incredulidad. Porque no creo que Dios sea poderoso para cumplir esa promesa de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿cómo cumplir la voluntad de Dios cuando nos enfrentamos a estas situaciones? Vamos a Josué capítulo 3 y vamos a ver ahí en Josué capítulo 3 cómo es que el pueblo de Dios en una situación compleja va a tener que cumplir lo que es la voluntad de Dios y el propósito de Dios para él. Vamos a leer ahí en Josué capítulo 3. ¿Ya lo tiene, hermano? Bien, dice así la palabra de Dios. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí. ¿Qué dice? Y reposaron allí antes de pasar. Y después de ¿cuánto? De 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debes de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como 2000 codos, no os acercaréis a ella.
Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que estaba ahí a un lado del río Jordán. 500 años, hermano, aproximadamente, habían pasado desde la promesa que Dios había hecho en Génesis a Abraham de que iba a ser de él una gran nación, de que iba a ser de él un pueblo independiente, un pueblo con identidad. 500 años aproximadamente habían pasado. Para Josué y Caleb, ya probablemente de una edad de 80 años, había llegado el momento anhelado de poseer la tierra que Dios les había prometido. Todo Israel probablemente habían estado a la espera de que toda esa generación incrédula muriera para que llegara el momento de poseer la tierra que Dios les había prometido. Tanto tiempo había pasado, tanto anhelo de que llegara este momento, y al fin había llegado. Pero se encontraban con una situación muy compleja. Ante ellos estaba el río Jordán. Y en este tiempo en el que ellos estaban ahí era la primavera, era cuando más llovía. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Josué capítulo 3, más adelante, en el versículo, bueno, no lo encuentro, más adelante dice la palabra de Dios que el río, por las lluvias, había crecido, y por las orillas el río estaba desbordado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios entonces que este era el escenario en el que se encontraba el pueblo de Israel. Ya tenían que cruzar ese río, pero dice la palabra de Dios que antes de cruzar ese río, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí acampando? 3 días. Dice la palabra de Dios que el líder de Israel los puso ahí 3 días, y ellos podían considerar en esos 3 días, hermano, la corriente del río, la fuerza del río, la profundidad del río, la basura que había en el río, en fin, ellos pudieran estar considerando esta obra, esta tarea de pasar, es imposible. Esto no puede ser. No lo vamos a lograr. Esta es una obra imposible. Necesitamos un milagro para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. No lo podemos llevar a cabo nosotros solos. No podemos hacerlo sin la ayuda de Dios. 40 años atrás, el pueblo, sus antepasados, esa generación incrédula, estaba en la misma posición cuando pasaron el Mar Rojo. ¿Te acuerdas? Ellos cruzaron, y esa generación, a pesar de haber vivido eso, no creyeron cuando les tocó la oportunidad. Ahora está esto. No nos dice, parece que el pueblo de Israel aprendió algo, porque no nos dice que se quejaron, no nos dice que se desanimaron, no nos dice que se desalentaron, hermano. Pero tenemos algo aquí importante que nos muestra la presencia, el cuidado, provisión y protección de Dios. Dice la palabra de Dios que para este momento ya estaba el arca del pacto, o el arca de la alianza. El arca del pacto era la representación física de la presencia y el poder de Dios entre el pueblo de Israel. El arca del pacto, ¿recuerdas qué era lo que contenía esa caja, hermano? Contenían los símbolos del pacto de Dios hacia su pueblo, que era la ley de Dios, la vara floreciente de Aarón y el maná. Esto representaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios, hermano. Su palabra, su poder, su provisión. El arca del pacto para el pueblo de Dios era muy importante, hermano. Para el pueblo de Dios representaba: Dios está con nosotros. Y tan importante era el arca del pacto que así lo deja ver aquí en el capítulo 3. Y vamos a ver, hermano, cómo cumplir la voluntad de Dios en mi vida cuando las situaciones son difíciles y complicadas. A veces cumplir la voluntad de Dios, hermano, no es tan complicada, ¿sí o no? La voluntad de Dios para ti, hijo, es que te sujetes a papá y mamá, ¿sí o no?
¿Eso es difícil? ¿Es difícil? ¿Es difícil sujetarte a papá y a mamá? ¿Es difícil? Oh, de veras, hermano, es difícil que cuando te van a decir, corta cama. Es difícil hacer la cama, hermano. Es difícil lavar los trastes, es difícil trapear. O sea, no es tan difícil. Pero a veces cumplir la voluntad de Dios es más complicada. ¿Sí o no? Demanda de nosotros actos de fe, hermano. Actos en donde nosotros debemos de depositar completamente nuestra confianza en Dios. Dejarnos en la mano de Dios. Y la confianza no es nada más eso, de depositarnos en las manos de Dios, abandonarnos a Él. Es como cuando tú te sentaste en esa silla, ¿sí o no? ¿Cuántos antes de sentarse la revisaron? Dijeron, ¿me aguantará? ¿Cuántos años tenemos aquí? Dicen unos 10, 15, 12, 13. Parece lotería, ¿no? Pero no llegaste y revisaste la silla a ver si te iba a aguantar. ¿Tú qué hiciste? Confiando en quién. ¿En cuántos han roto una silla? Por confianza en usted. Se sientan y se revienta, hermano, ¿no? Pero eso es la confianza. Ahora, hermano, ¿cómo cumplo la voluntad de Dios en mi vida cuando las situaciones son complejas? Qué desánimo para el pueblo de Israel estar ahí delante del río y lo único que tenían que hacer era ¿qué cosa? Cruzarlo. No, eso era imposible, hermano. Antiguamente, hermano, según la historia, ese río representaba una protección enorme para los pueblos que vivían del otro lado, porque nadie podía llegar hacia ellos antes de que ellos se los echaran, hermano. Entonces era muy complicado, pero Dios les dijo que tenían que cruzarlo. Ellos tenían que hacer la voluntad de Dios para disfrutar del beneficio de hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo cumplo la voluntad de Dios? Y Dios, mira hermano, Dios nos da todos los elementos para que nosotros cumplamos su voluntad. ¿Cuál de ustedes le ha resultado difícil cumplir la voluntad de Dios? A veces cuesta. Cuando tú encuentras a la mujer con que te vas a casar y sabes que es la voluntad de Dios, ¿te cuesta? Ahí sí da gusto. Ahí sí uno dice, ¿cómo si la voluntad de Dios es buena? Es agradable. No, ya cuando tienes 3 años, pues ya dices, creo que me equivoqué. Creo que no era. ¿No? Y se arrepienten porque uno no está seguro de que era la voluntad de Dios. ¿No? Pero qué bendiciones cuando hacemos la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo cumplo con la voluntad de Dios cuando la situación es compleja? Ve lo que dice la palabra de Dios ahí. El pueblo de Israel tenía que obedecer, pero para poder hacer lo que Dios les estaba pidiendo hacer, ellos tenían que seguir las instrucciones que Dios les estaba dando. Ve en el versículo 1. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de qué, hermano, de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, ¿qué cosa? Cuando veáis el arca. ¿Qué tengo que hacer para cumplir la voluntad de Dios en mi vida cuando las situaciones no es tan es complicada y no es tan sencilla? Número 1, asegúrate, hermano, asegúrate de la presencia de Dios en tu vida. Asegúrate que cuando vas a hacer la voluntad de Dios, asegúrate de la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la indicación que dan los líderes? Dice, sale, y cuando veáis el arca, ¿qué dice, hermano? Vas a salir ¿de qué? De vuestro lugar. Dice en el versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros, ¿qué dice, hermano? Saldréis de vuestro lugar, dice la palabra de Dios. ¿Qué me tengo que asegurar?
Yo tengo que asegurarme cuando voy a hacer la voluntad de Dios de que en verdad, la presencia de Dios está en mi vida. El arca, recuerda, hermano, ¿qué representaba el arca? La presencia de Dios. Y Dios le dice al pueblo de Israel, mira, cuando tú veas el arca del pacto que se mueve, cuando tú veas el arca del pacto que sale, ¿qué dice? Entonces tú te vas a mover. Entonces tú vas a salir. Todo el pueblo de Israel, hermano, si tú te fijas en el Antiguo Testamento, todo el pueblo de Israel estaba estratégicamente organizado. ¿Te acuerdas? Cuando Dios le dice, y mira, a fulano lo vas a poner allá, a Perengano lo vas a poner tantos metros allá, a los de la tribu de fulano lo vas a poner para allá, a los de... Mira, igual aquí. Todo, el arca del pacto, hermano, todos podían verlo en el momento que se movía. Nadie podía decir, yo ni lo noté, ni me di cuenta. No, ellos sabían de la presencia de Dios en sus vidas. Cada decisión que tomamos, cada paso que damos en nuestra vida, hermano, asegúrate que lo estás dando porque reconoces la presencia de Dios en tu vida. Yo, híjole, hermano, soy pecador, ¿eh? Soy malo. Soy un hermano mayor. Ábrele, por favor. Y fíjate, hermano, ayer fui a comprar carne. Y me encargó mi esposa un güey para hacer el pozole. Y ya fui. Y le digo al joven, ¿cuánto es, joven? 1,500. No es cierto, no digo, pues que cambió todo marrado. Ya me dijo una cantidad. Y ya me dio el cambio. Cuando me da el cambio, yo veo que me da de más. Y no es cierto, no me lo guardé, lo agarré aquí, lo saboreé aquí. Y yo dije, gracias. Y me salí. Y ya iba caminando unos pasos, hermano. Gracias a Dios que había un techo, si no un rayo me hubiera caído. Pero iba caminando ahí. Yo dije, me dio de más. Pero a lo mejor me transió también. A lo mejor me dio de menos. No, pero yo soy pastor. No, pero y ya me regresé, hermano. Y le digo, ¿sabe qué? ¿Cuánto me dijo que me iba a cobrar? Tanto. Y todavía salió así como enojado. Pues tanto, mire, aquí está la cuenta. Le digo, es que me dio de más. Pues, y ya que le doy el dinero, y ya no como que queriendo y no queriendo, ¿no? Pero mi hermano, Dios está contigo. Dios está contigo. Dice la palabra de Dios, cuando veas el arca del pacto, el pueblo de Israel tenía la indicación de caminar, de avanzar y de moverse solo cuando vieran el arca, ¿qué? Moverse. Y mira, hermano, no tomes decisiones si no ves a Dios moverse. Si tú vas a hacer algo que sabes que Dios no está contigo, no lo hagas. No lo hagas, hermano. Dios le dice al pueblo de Israel, cuando veáis el arca que se mueve, entonces tú te vas a mover. Ni antes ni después. No, debería de moverse cuando ellos vean el arca. El arca para el pueblo de Israel era garantía de la presencia de Dios, era garantía del poder de Dios. Y por eso era tan importante que ellos siguieran las instrucciones que los líderes le estaban dando al pie de la letra. En repetidas ocasiones tomamos decisiones basadas en circunstancias, en lugar, hermano, de la certeza de que Dios está con nosotros. Los indicativos para marchar, para movernos, hermano, son en lugar de la presencia de Dios, son circunstancias. Los indicativos en nuestra vida para hacer algo, para tomar una decisión, son situaciones que parecen cómodas a nuestra vista, en lugar de cerciorarnos de que Dios va con nosotros. Mira, hermano, para hacer la voluntad de Dios, para estar seguro que vas a hacer la voluntad de Dios, cerciórate de que la presencia de Dios está en tu vida. Cerciórate de eso.
Pero a veces nosotros tomamos decisiones y tomamos pasos hacia adelante basados en consejos humanos, basados en experiencias propias, basados en nuestro carácter. Pero Dios le mandó a su pueblo que para salir de su tienda ellos tenían que mirar ¿qué? Que mirar el arca. La palabra de Dios tiene el consejo para que nosotros estemos seguros cuando vamos a tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche para que en el cumplimiento de ella todo ¿qué? Todo te salga bien. Todo te salga bien. ¿Cómo cumplo? ¿Cómo me aseguro de que haré la voluntad de Dios? Asegúrate de que Dios va contigo. Y de que lo que estás haciendo está cierto de que Dios va contigo. Y número 2, hermano, ya que estás seguro que Dios está ahí contigo, número 2, síguelo, síguelo. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en nuestro pasaje? Dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, ¿qué dice, hermano? Y los levitas, sacerdotes que la llevan, ¿vosotros qué? Saldréis de vuestro lugar. ¿Y qué dice? Marcharéis en pos de ella. ¿Qué hacer para cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué hacer para poder cumplir la voluntad de Dios? Aun cuando las situaciones son complicadas, son adversas y demandan de mí fe y demandan de mí esfuerzo. ¿Qué hacer? Asegúrate y cree que Dios va contigo. Mira, hermano, en el cumplimiento de su voluntad, Dios está contigo. Evangelizar, le estamos viendo esta semana el evangelismo. Qué difícil, hermano, es hablar a las personas sin pena. Qué difícil es hablar a las personas sin miedo. Qué difícil es tocar una puerta y que te salga un señor gruñón. Qué difícil es tocar una puerta y que te salga una persona diciéndote groserías. Que no esté molestando, que no ve que es sábado, estoy... De veras, hermano. Pero Dios promete en el cumplimiento de su voluntad, ¿qué cosa? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso le decía ayer a los hermanos. Mira, hermano, cuando salimos a ganar almas, a evangelizar, nada más recuerda esto. A nosotros no nos toca nada más que ir. Dios hará lo demás. Pero cuando nosotros sabemos y nos aseguramos de que sí Dios está con nosotros, ahora nos corresponde ¿qué? Sí. Marchar en pos de Él. Dice, cuando vean el arca que se levanta y la veáis de vuestro lugar, ¿qué dice? Vas a marchar. No solamente, hermano, era mirar, no solamente era cerciorarse de que efectivamente el arca, la presencia de Dios estaba ahí. No, ahora les toca a ellos ¿qué? Marchar en pos de ella. Muchas veces nosotros decimos, ay, qué bonito está ese versículo. Ay, ese versículo me llegó bien en lo profundo de mi corazón. Pero no hacemos lo que Dios dice. No hacemos lo que Dios dice. Muchas veces creemos los versículos de la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Creemos los bonitos, ¿sí o no? Están como mi amigo, perdón, estamos como mi amigo del instituto. Ese estaba en el instituto, pero no leía la Biblia, hermano. ¿Cómo me caía de gordo? Y ahí estaba el ingrato en el instituto, hermano. Pero era rico iba a decir una cosa, pero era rico el ingrato, hermano. Un anciano rico, tenía dinero y pues no le costaba pagar colegiatura, no le costaba pagar de méritos. Y yo decía, bueno, este ingrato, ¿por qué no lo expulsan? ¿Por qué no lo sacan? Ya ni debería de estar aquí. Yo decía, ¿cómo es posible? Por eso yo soy el hermano mayor, ¿verdad? Y bueno, hermano, pero este ingrato era el tiempo del devocional personal. Se sentaba en un sillón reposé, hermano, que había ahí en el instituto, en la biblioteca. Y ponía su Biblia. Y así se echaba la hora de devocional personal. Y yo le decía, oye, ¿por qué no lees tu Biblia? ¿Por qué te pones a dormir? Ah, ¿y qué te importa? Además, cuando yo leo la Biblia, me dice puras cosas feas.
yo digo, ¿y qué querías que te dijera? O sea, sigue no leyendo la Biblia, sigue no hablando con Dios, todo te va a ir bien, sigue ignorando a Dios, la vida va a ser mejor. ¿Qué querías ver o qué? Y a veces así son. Tenemos versículos muy bonitos, pero cuando se trata de nosotros, dice la palabra, cuando tú veas el arca, ¿qué? Vas a marchar en pos de ella, hermano. Seguir a Dios era garantía de éxito. Seguir a Dios era garantía de seguridad, era garantía de protección, era garantía de firmeza. Seguir a Dios era garantía de dicha. Ahora piensa, no seguir a Dios, ¿qué te garantiza? ¿Qué te garantiza? ¿Qué nos garantiza no seguir a Dios? En Salmo 17:5 dice, 5:55, dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. En el Salmo 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Dios le dice al pueblo de Israel, seguirá sus pasos, seguirá sus senderos, seguirá sus caminos. Ella irá adelante y atrás, pisarás donde ella pise, la seguirás con seguridad, confiarás en ella. Cuando tú veas el arca del pacto, ¿qué dice? Marcha en pos de ella. El pueblo sabía, esa arca representa a ¿quién? Esa arca representa la presencia. Y dice, cuando tú la veas, entonces te vas a preparar. Vas a reconocer, Dios está ahí. Pero también te dice, hermano, vas a ir en pos de ella. Bien, hermano, para hacer la voluntad de Dios, tú y yo tenemos que seguir a Dios. No sigas tus instintos, hermano. Tenemos un corazón malo, perverso. Ay, luego ahí te dicen, ¿qué hago, manis? Ay, tú haz lo que sientas. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Muchas veces somos muy malos. Ya ves, yo no le quería devolver el cambio. Le pagué con uno de 1,000 y me dio 500 de más, hermano. Yo dije, ya me di. No, cierto. Era poquito, pero de todos modos la conciencia del pecado no me iba a dejar dormir. Dice la palabra de Dios, caminarás, cuando tú la veas, ¿qué dice? Caminarás en pos de ella. Lamentablemente, habemos muchos que en lugar de seguir a Jehová, seguimos al compadre. ¿Qué hago, compadre? No, pues hazla así, ya sabes. Y así. Seguimos a la amiga, seguimos al hermano. No, hermano, sigamos a quién? Sigamos a Dios. Muchas veces le hacemos más caso al hermano que a Dios. Y uno dice, chale, de veras, pues ¿qué te dio el hermano? O sea, como porque menospreciáramos a Dios. ¿Qué te dio tu familia? Y menospreciamos. Para hacer la voluntad de Dios, hermano, hay que asegurarnos Dios está con nosotros. Pero no nada más lo veamos. ¿Qué dice? Muévete con Él. Muévete con Él. Dice la palabra de Dios ahí. Continuamos leyendo, hermano. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y, ¿qué dice? Marcharéis en pos de ella. Número uno, entonces, que para cumplir la voluntad de Dios, hermano, asegúrate que Dios va contigo. Para cumplir la voluntad de Dios, no solamente veas a Dios y te asegures que Él está contigo. ¿Qué dice, hermano? Síguelo, síguelo, sigue a Dios. Él te va a decir por dónde debes y ve lo que dice. Y cuando tú estés con Dios, no te apartes de Dios. No te apartes de Dios. Hay una condenación para el que se aparte de Dios. Dice la palabra de Dios, ay de mí todo, el que de mí se aparta, le va a ir mal. Le va a ir mal. Cuando tú estás seguro de la presencia de Dios, pues pégatele. No te apartes de él. ¿Se han encontrado en alguna situación así complicada donde dice, pégate, no te apartes? ¿No? A lo mejor sí, pero no lo asocias muy rápido. Una vez íbamos
a Uruapan con mi esposa, iba en la camioneta. Y no sé por dónde, hermano, una neblina gacha, de veras, no se veía, tú la podías tocar. O sea, no, pero mi hermano no veía nada. Gracias a Dios, adelante de mí, ¿quién crees que iba? Dios, sí, pero un tráiler, hermano, con sus intermitentotas, ¿no? Y yo dije, no me despego hasta que me saque a donde debo. Pues no se fue por otro lado, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre, pero yo dije, aquí me quedo, y ahí me quedé, hermano. Y gracias a Dios, no llegamos a Uruapan, pero llegamos a otras, llegamos a Uruapan. Pero mi hermano, así es con Dios. Tú ves a Dios, síguelo, pero ya que lo sigues, no te separes de Él. ¿Qué dice ahí en el pasaje, hermano? A fin de que sepáis el camino por donde debes ir. Otra vez, ve lo que dice, hermano. Verso 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Por dónde habéis de ir? Por donde debes ir. No, mira, hermano, no el camino por donde más te acomoda ir. No el camino por donde más te gusta ir. No el camino por donde el paisaje es más bonito. No, dice, por donde habéis de ir. Por donde debes de ir. Oye, hermano, y si iban a cruzar el río, ellos tenían que estar seguros que iban por donde debían ir. Imagínate, hermano, que el río se abre y que tú te vas por otro lado. Y al rato mira, hermano, para cruzar el río no había puentes, no había ferries, ¿verdad? Ellos tenían que seguir al pie de la letra lo que Dios les estaba diciendo. Pero ya que se aseguraban de ver a Dios, ya que se aseguraban de marchar en pos de Él, debían de asegurarse de ¿qué? De no apartarse de Él. Por donde debes de ir, no por donde te gusta, por donde debes de ir, no por donde está más bonito. Y mira, hermano, gran número de cristianos andamos no por donde debemos, andamos por donde mejor nos acomoda. El camino que debemos de andar siempre será en el mejor de los casos y más bendito para nosotros, el de la voluntad de Dios. Y no siempre, hermano, hacer la voluntad de Dios será lo más cómodo. Amén. No siempre. No siempre será hacer la voluntad de Dios lo más cómodo y lo más agradable. Pero el resultado será lo más bendito. Lo más bendito. No te apartes de Dios. No te apartes de Él. Sigue al Señor. Él guarda nuestra vida. Él guarda nuestro camino. Dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y cuando tú sigues a Dios pegadito, hermano, tú puedes estar seguro. Voy bien. Voy bien. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10:29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero destrucción a los que hacen maldad. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿No sabes qué hacer? ¿Tienes duda de qué es lo de qué decisión debes de tomar? Apégate a la palabra de Dios. No te despegues de Dios.
Asegúrate que lo que vas a hacer, hermano, está guiado por la palabra de Dios. Si no, ya vimos, hermano, que seguir a Dios era garantía de éxito. Seguir a Dios era garantía de seguridad. Seguir a Dios era garantía de provisión. Seguir a Dios era garantía de felicidad. ¿Qué te garantiza cuando no haces lo que Dios quiere? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero ve en último lugar, hermano. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde debes de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, ¿qué dice, hermano? Haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Esos codos que dice la palabra de Dios aproximadamente era 1 kilómetro de distancia. ¿Cómo para qué? Bueno, en primer lugar era para reconocer la santidad que debíamos de tener a la presencia de Dios, pero también para que todos pudieran ver. 1 kilómetro era suficiente para que todos, imagínate esa masa de gente, hermano, todos tenían que poder ver el arca. Pero dice la palabra de Dios, ellos necesitaban ¿qué? Reconocer la santidad de ese símbolo, de la presencia de Dios. Mira, hermano, cuando vamos a hacer la voluntad de Dios, nada más asegúrate, tienes en tu vida santidad. Mantente en santidad y reverencia a Dios. Dios le había dado la indicación al pueblo de Israel. 3 días estaban ahí. Tan anhelado momento había llegado. Ya vamos a tener independencia. Ya vamos a tener nuestra nacionalidad. Ya vamos a ser un pueblo. Pero Dios le dice, pero antes tienes que pasar este río Jordán. Y Dios es sabio, hermano. Y los llevó en el momento donde el río era más creciente, donde era más difícil imaginar cruzarlo. Pero ellos tenían que aceptar, nada se puede hacer sin el poder de Dios en nuestras vidas. El pueblo tenía que reconocer, hermano, su dependencia total de Dios para hacer la voluntad de Dios. A veces hacer la voluntad de Dios no es sencillo, nada sencillo, pero es lo mejor, es lo más bendito. Y Dios dice, es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Cómo hago para cumplir la voluntad de Dios? Asegúrate que Dios está contigo. Síguelo. No te apartes de Él. Pero también mantente en reverencia ante Él. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y el pueblo lo iba a comprobar si seguía a cabalidad lo que Dios le estaba pidiendo. Dice el salmista, bueno me es haber hecho tu voluntad. No comprobaremos que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta hasta que hagamos su voluntad. ¿Estás en alguna situación donde no sabes qué hacer? Sigue estos pasos, hermano. ¿Dudas sobre una acción que vas a hacer? Asegúrate que Dios está contigo. Asegúrate que estás marchando con Él. Asegúrate que no te estás apartando de Él. Pero también asegúrate que estás teniendo reverencia ante Él. Y así podrás estar seguro que harás la voluntad de Dios en tu vida. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque a través de ella tú nos das los elementos, las herramientas para cumplir lo que tú nos pides, Señor, y comprobar así que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Bendice, Señor, a mis hermanos
en la toma de decisiones, cuando ellos estén a punto de tomar una decisión que no es la correcta o no es tu voluntad, ayúdales a considerar y a tomar en cuenta estos pasos, Señor, para que hagamos lo que es tu voluntad. Bendice el tiempo que sigue.